de Somos Uno, y yo quiero invitarles a que dispongan su corazón, porque vamos a continuar y vamos a hablar del siguiente tema. El título es cultura. A ver, póngamelo allá. Valores culturales versus valores bíblicos. Valores culturales versus valores bíblicos. Usted dirá, pero ¿qué es eso? ¿Cómo así, pastor? Pues resulta que nosotros como creyentes debemos movernos conforme a la palabra de Dios. Debemos movernos conforme a lo que Dios tiene para nosotros y no a lo que la cultura quiere que nosotros hagamos. Entonces, el mundo nos dicta unas cosas y nos dice cómo nosotros debemos vivir, cómo debemos vestirnos, cómo debemos actuar, pero nuestros valores bíblicos deben tener prioridad sobre nuestras tradiciones y nuestros valores culturales. Muchas tradiciones que nosotros tenemos han sido dañinas. Y yo sé que de las personas que están aquí hemos nacido, crecido en diferentes perspectivas culturales. En nuestra casa hacíamos las cosas de tal manera, nuestros papás hablaban de tal otra. Y crecemos con eso. Nosotros vivimos en Popayán, Cauca, Colombia, y los que nacemos aquí en Popayán no comemos pan, sino que comemos pam. ¿Sí se ha dado cuenta? Y los payaneses tenemos una forma de hablar y tenemos un cantadito, y la gente que viene de la costa tiene otro cantadito, y la gente que viene de Nariño tiene otro cantadito, y la gente que es del Huila tiene otro cantadito, y los del Valle tienen otro cantadito diferente, y nos apropiamos de nuestra cultura. Y entonces a nosotros por esta zona nos gusta, a la mayoría les gusta el chontaduro, pero si usted va a otras zonas donde no se da eso, dice, uy, no, qué cosa tan... El pastor hace unos días hacía el comentario en una de las predicaciones que le había encantado la comida en Colombia, que había sido maravilloso, y como vienen otra vez, pero hizo la advertencia que por favor no le ofreciéramos otra vez chontaduro. No se acordaba cómo se llamaba, dijo que una cosita ahí como amarillita, que no sé qué hay, como una fruta ahí, que eso sí no. Luego cuando nos reunimos me dijo, no, yo creo que sí, pero con mucha miel. ¿Sí? Y crecemos con diferentes valores y tradiciones culturales, ¿no es cierto? Y asumimos que esas cosas son lo correcto. Pero cuando decidimos seguir a Cristo, debemos analizar nuestras tradiciones y valores culturales y mirarlos a través del lente de la palabra de Dios. Escuche bien, tenemos que analizar nuestra cultura, nuestra tradición, y mirarla a través del lente de la palabra de Dios. Y esa cultura, esas tradiciones son los valores y esas creencias que tenemos que motivan la forma de actuar, la forma de hablar, la forma de vestir. Por ejemplo, nosotros tenemos a José, que hoy no ha podido venir, pero José viene de la cultura de Silvia Cauca, de Guambía, ¿sí? Y entonces, no sé si han visto, una que otra vez ha venido su mamita, que ya gracias a Dios le hicieron la cirugía, ya va en un proceso de recuperación, y ella un par de veces ha venido con su atuendo tradicional. Es su cultura y es su tradición. Pero yo creo que muchos no nos pondríamos ese atuendo porque no es nuestra cultura, no es nuestra tradición. Además que creería yo que sería ofensivo ponerse un traje que no hace parte de nuestra cultura para muchos. Ahora, los hombres allá también usan la misma, no sé cómo se llama, ¿cómo? El mismo rebozo, ¿sí? Pero yo no me pondría un rebozo, ¿sí? O sea, no tengo piernas para andar con rebozo, ¿sí? Y esos valores, esas tradiciones sirven como guía para nuestro comportamiento, y por lo general las personas están predispuestas a adoptar esos valores con los que han sido criados. Entonces muchos le preguntan, es que yo soy católico porque toda mi familia ha sido católica, yo nací católico y entonces somos católicos. ¿Qué significa ser católico? No sé, pero yo soy católico, ¿sí? Porque toda la vida lo hemos sido. Las personas también tienden a creer que esos valores, escuche bien, son correctos, porque así me criaron. Eso es lo correcto, porque son los valores de la cultura particular que tuvieron que vivir. Y alguna vez les contaba de las tradiciones que a veces tenemos, y les contaba una historia
que es un poco jocosa, está el esposo, le dice a la esposa: oiga, pero tú ¿por qué siempre que preparas el pescado le cortas la cola y le cortas la cabeza y los preparas aparte? Y la señora le dice: pues no, yo en mi casa siempre lo hacían así le aprendí a mi mamá a hacerlo. Y fue y le preguntó a la suegra: suegra, disculpe, ¿ustedes por qué? Y la suegra también le cortaba la cabeza y la cola. Suegra, ¿ustedes por qué siempre le cortan la cabeza y la cola al pescado y lo preparan aparte? Dice: no, pues porque yo siempre vi a mi mamá que lo hacía así y así aprendí yo. Y entonces fue y le preguntó a la abuela de la esposa, le dijo: abuelito, ¿usted por qué acá siempre tiene la costumbre? Decía: no, lo que pasa es que cuando yo preparaba teníamos una paila que era pequeña y no me cabía el pescado completo, entonces yo tenía que cortarle la cola y tenía que cortarle la cabeza. Y a veces hay cosas que aprendemos y creemos que así son y que no hay otra forma de hacerlo, y ni siquiera abordamos del por qué son así, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué usted es católico? ¿Por qué usted es cristiano? ¿Por qué usted practica tales cosas? Y creemos que son correctas, y hay cosas que son nocivas. Por ejemplo, hay una tradición cultural que no se enseña, pero que todo el mundo lo hace. Y es que el viernes o el sábado la gente sale ¿a qué? A tomar y a rumbear. Es una tradición cultural. ¿Y por qué? Pues porque todo el mundo lo hace. ¿Y por qué? Pues porque todo el mundo toma. Hay muchachos que a los 10, 11, 12 años ya están tomando trago porque es que es normal. En la casa todo el mundo toma. A los 15 ya están emborrachando. Y luego es normal. ¿Qué es lo que espera mucha gente? Pues el fin de semana para irse a rumbear, porque es su tradición cultural y consideran que irse a beber la plata es lo correcto. Habían tradiciones culturales, por ejemplo, de que se llevaba, eso poco a poco ha ido desapareciendo, pero se llevaba a los jóvenes, a los muchachos, para que perdieran la virginidad. Y era una tradición cultural, era lo normal. O la tradición cultural de que el hombre se echaba una canita al aire de vez en cuando porque se lo merecía. Son tradiciones culturales que son nocivas, dañinas. Y las tradiciones culturales son esas creencias que tenemos y esas prácticas que se transmiten generación tras generación dentro de una comunidad y dentro de una sociedad. Por ejemplo, aquí hay una tradición de un par de creo que son como cientos de años, que es la Semana Santa. Y la gente ahora lo hace pues porque es una tradición, porque aparte de eso trae turismo. Pero es una tradición que alguna vez apareció y ya. Y la gente siguió haciéndolo. Y entonces nuestro idioma, el arte, la música que escuchamos, ¿no? Ahorita la música que está de moda es una música toda agropecuaria que suena todo el tiempo, ¿no? Es la tradición cultural. Cambió. A los de nuestra época nos tocó otros géneros musicales, ahora están con otros géneros musicales, pero se vuelven tradiciones que se empiezan a mover, las celebraciones, los rituales. Y ahora bien, como creyentes, consideramos la Biblia como la verdad que es revelada por Dios a nosotros. Y está por encima de nuestras tradiciones y está por encima de nuestra cultura. Y mire, la cosmovisión bíblica es la forma de interpretar el mundo basado en la Biblia. Escucha bien, cosmovisión bíblica. ¿Qué es cosmovisión bíblica? Es la forma de interpretar el mundo, todo lo que me rodea, basado en la Biblia. También se conoce como cosmovisión cristiana. Y nosotros tenemos que tener esa cosmovisión bíblica, esa cosmovisión cristiana. Una cosmovisión bíblica puede influir en el comportamiento de una persona. ¿Por qué? Porque antes estábamos vestidos con el ropaje de la vieja naturaleza y ahora tenemos que vestirnos con la nueva naturaleza del Evangelio. Tenemos que cambiar. Por eso decimos, y la palabra nos dice que nosotros teníamos una vida anterior y ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Por eso la Biblia y Jesús dice: ustedes tienen un nuevo nacimiento, porque su cultura y sus tradiciones
ya ahora son pasado. Y ahora ustedes viven conforme a la cosmovisión bíblica. Ay, pastor, pero ¿cómo así? Entonces ya tenemos que dejar todas las cosas que hacíamos antes. Pues todo lo que era pecado, sí. Todo lo que era dañino, sí. Todo lo que era nocivo, sí. Mire, el mundo en este momento tiene una opinión sobre la moralidad, lo que es bueno y lo malo. El mundo tiene una creencia sobre la religión, sobre la forma como debemos de vivir la vida, pero nosotros tenemos que ver eso a través de la palabra, y por eso es tan importante que usted conozca la palabra de Dios, que nos acerquemos a la palabra de Dios y entendamos lo que está ahí. Porque el problema, ¿sabe cuál es? En este tiempo el enemigo quiere distorsionar, en este tiempo no, todos los tiempos ha querido distorsionar la palabra para que tengamos una mala interpretación y entonces saquemos muchas cosas de contexto para oprimir a las personas, para dañar a las personas. Porque si tenemos una teología errada, una doctrina torcida, pues nuestra cosmovisión cristiana pues será errada y torcida. Y por eso es que salen tantas sectas y tantos falsos maestros que engañan a la gente, porque tuercen la palabra de Dios. Gente que le dice a las personas que si no diezman ofrendan, entonces se van a ir para el infierno. Mire, el diezmo y la ofrenda es un paso de fe. Es un paso de creer. Yo creo que Dios es mi proveedor. Yo creo que Dios va a hacer la obra y que yo voy a poner esta semilla y que Él va a hacer conforme a su voluntad, de sus riquezas en gloria, y Él va a prosperar y Él va a multiplicar. Yo creo en eso y yo por eso doy, porque creo. No porque me obligan, no porque me amenazan con el infierno, no porque me amenazan con que me va a ir mal en la vida y todo va a quedar destruido y mal. No, yo doy por convicción. Dice la palabra, cada uno dé conforme a lo que propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque es una cuestión de voluntad. Pero se tuerce la doctrina para abusar de la gente. Se torció la doctrina durante muchos tiempos para oprimir a las mujeres. Y entonces se sacan textos de contexto para hacer daño a la gente, pero eso es diabólico. Vamos a leer Salmos 119, 105. Dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. La palabra es nuestra guía. Y Marcos 7, 1, 13, vamos a leer primero hasta el versículo 4. Dice, cierto día, para que miremos el tema de las tradiciones, cómo pueden ser dañinas y cómo a veces nos inventamos cosas. Cierto día, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío, escuche bien, el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Mire, a veces nosotros construimos tradiciones por costumbres. Muchas personas me preguntan, pastor, ¿por qué la pared negra y por qué las cortinas negras? ¿Por qué? Porque todo lo negro es malo. Qué pena, Jairito. Pero es una tradición cultural, ¿o no? Es una tradición cultural. ¿Y sabe por qué? Porque sencillamente nosotros creamos una cámara negra para que la pantalla se vea mejor y entonces tenemos que oscurecer, porque si abrimos todo eso no se ve nada. Ya lo intentamos. Entonces pusimos unas luces para centrar acá en el que está predicando también, porque necesitamos que ustedes se concentren. Ustedes no se han visto, pero yo sí los veo. Pasa una persona así, se desconcentran facilito. Entonces para nosotros es mejor que usted tenga aquí concentrado en el que está predicando, y por eso hacemos tipo auditorio, ¿sí? Tipo auditorio, donde usted llega al auditorio, pum, apagan la luz y está acá la tarima o la plataforma o lo que sea, iluminado para que la gente se concentre en lo que está viendo. Y no es que sean las sacrosantísimas cortinas negras,
El día que tengamos una pantalla LED, una cosa así increíble que eso no necesite, que a la luz plena podamos, pues probablemente quitemos o pongamos un poco más de luz. También nos falta luz, ¿sabe por qué? Porque no hemos tenido plata para comprar más luces, para que se vea menos oscuro aquí y se vea menos oscuro allá, porque queremos colocar unas lucecitas allá que iluminen un poquito más chévere. Pero no, entonces, en 30 años, yo soy un tipo muy joven, tengo solamente 100 años. Tengo 47 años. Y yo planeo, pues en algún momento ya jubilarme y entregarle a otra persona más joven. Pues no quiero ser un pastor viejito aquí chapado a la antigua diciéndoles que sigan tocando las mismas canciones que tocamos. En 30 años nosotros tocando las mismas canciones, imagínense. Habrán canciones, ¿cómo era la música en 30 años? Y entonces en 30 años la gente diga, no, es que desde nuestro apóstol Edward, aleluya, gloria a Dios, el iluminado, teníamos las cortinas negras, aleluya, porque las cortinas negras representan el paso a la santidad, a la presencia. No, o sea, no se invente cosas que no son. Ya sabe por qué poníamos las cortinas negras. Necesitamos oscurecer para que viera mejor la pantalla y para que la gente se encontrara más acá, punto. Eso no tiene nada ni de... Y ahora vamos a ver, ¿por qué les explico esto? Veamos lo que pasaba con el ritual del judío de lavarse las manos. Mire, ellos tenían algunas características como ritual, y ese ritual se llamaba el Netilat Yadayim. Dice, necesitaban agua limpia, ¿sí? Se requería agua limpia y pura. El agua, y escuche bien, el agua debía provenir de una fuente específica como un río, pozo, cisterna o de un recipiente previamente preparado con agua pura. Ahí está, sí. Se necesitaba un recipiente, el natla. Se necesitaba ese recipiente especial, conocido como natla, para verter el agua sobre las manos. Y el uso de ese recipiente era esencial, ya que el agua no podía simplemente correr sobre las manos desde una fuente directa, debía ser vertida en un acto deliberado, escuche, de purificación. Ahora, las manos limpias y descubiertas, que es una cuestión, ¿cómo así? Que se va a lavar las manos, pero necesita tener las manos limpias. Se necesitaba que no tuviera nada que obstruyera el agua, que el agua pudiera tocar la piel de las manos. Entonces cualquier cosa, no podía tener ni manillas, ni adornos, ni una banda, ni nada que pudiera interrumpir o impedir que el agua purificadora tocara completamente la piel. Y había un método para vertir el agua. El proceso del vertido del agua, según el patrón que tenía que ser preciso, primero se vertía el agua sobre la mano derecha usando la mano izquierda. El agua debía correr desde la muñeca hasta los dedos. Luego vertía agua sobre la mano izquierda usando la mano derecha de la misma manera. Y este proceso se repetía 2 o 3 veces en cada mano para asegurar que ambas estuvieran completamente purificadas. Y aparte de eso tenían que hacer una oración, que era una bendición, que es el barajá. Y después de completar el lavado del individuo decían: bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado el lavado de manos. Traté de poder leerlo en el idioma original, pero fue muy difícil. Entonces lo puse en español. Y luego venía el secado de manos, que era especial, ¿no? Las manos debían ser secadas con una toalla limpia, y el proceso de secado era importante porque permitía al individuo manejar los alimentos con las manos completamente purificadas. Escuche esto. La pregunta es: ¿en qué parte de la Biblia estaba eso? Pues ellos no tenían un Nuevo Testamento, tenían los libros de la ley y los profetas. ¿En qué parte estaba eso? ¿Sabe dónde estaba? En ninguna parte. En ninguna parte estaban esas instrucciones. En ninguna parte había esas instrucciones para hacer todo eso del lavado de manos. ¿Quién se inventó eso? La gente. La gente se inventó eso. Y entonces creían que hacer eso los hacía más santos, los hacía más puros. Por eso le dijeron en el versículo 7 que ellos vieron
en el versículo 2, se dieron cuenta que algunos de los discípulos de Jesús no seguían el ritual de lavarse las manos como ellos lo hacían. Ahora yo les pregunto, ¿lavarse las manos está bien o está mal? Pues estaba bien, ¿no? Es bueno, porque ellos ya, Dios les había tocado en su corazón de pues lavarse las manos para estar limpios. Pero para convertirlo en un ritual, de pensar que eran más santos porque hacían ese ritual. Versículo 5. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Escucha esto: ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Jesús contestó, porque ustedes saben que Jesús es amor, Jesús es calma, Jesús, oh aleluya, Jesús. Y les contestó de la siguiente manera: hipócritas. Jesús dijo eso. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, versículo 7, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Escuche bien, las ideas humanas no son mandatos de Dios. Ni siquiera esas ideas que a veces uno aprende en las mismas iglesias que le hacen creer que son mandatos de Dios, y no lo son. Los mandatos de Dios están en la Biblia. No es lo que el pastor o el apóstol o el profeta o el cura o el sacerdote o el papa se inventaron. No, la palabra de Dios es lo que tenemos que seguir. Dice versículo 7: su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Versículo 8: pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces les dijo: ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Y a veces nosotros esquivamos la ley de Dios para seguir en nuestras tradiciones. Que hay que vestirse así, que hay que ponerse así, que hay que predicar de tal manera, que hay que para predicar hay que estar de tal manera, que es que si usted por ahí algún día escuché a alguien que dijo: no, mire, es que le traje el aceite de Jerusalén que rompe todo yugo. ¿What? ¿Dónde está? Es que yo estoy leyendo otra Biblia que yo no veo el aceite de Jerusalén que rompe todo yugo. Nos inventamos una cantidad de cosas que no son. Imagínense yo aquí, y a veces creemos que hay ciertas cosas que Dios mandó para que están aquí en la Biblia para que no las hagamos iguales. Imagínense yo así: tráiganme a todos los ciegos, tráiganme barro, escupo y a echarlo a todos los ciegos. Eso no es un mandato. Es un milagro que hizo el Señor, y lo hizo así porque tenía un propósito, un plan, una forma, pero eso no es un mandato. Escuche bien, no todo lo que está en la Biblia son mandamientos. Muchas cosas son advertencias. Pastor, es que pues uno ve aquí en la Biblia que los hombres de Dios tenían 2, 3 mujeres. Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo tenga 2, 3 mujeres. Hermano, usted no puede con una, ahora va a poder con 2. Amén. Y entonces la gente esquiva hábilmente la ley de Dios para seguir en las tradiciones. No, es que si tengo el pelo acá hasta abajo, entonces yo soy más santa. ¿Sí? Eso no cambia, porque es que nosotros cambiamos por dentro. Es al interior. Es nuestro corazón, es nuestra mente, nuestra forma de hacer las cosas, nuestra cosmovisión del mundo y cómo yo me paro firme en el Evangelio. Versículo 10. Por ejemplo, Moisés le dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Imagínense. Sin embargo, ustedes dicen: está bien que uno le diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. ¿Sí entienden, no? Están diciendo: como yo le estoy dando a Dios, pues yo no ayudo a mis padres, porque yo le estoy dando a Dios. Y versículo 12: de esta manera ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados, porque es que yo diezmo, yo ofrendo, entonces por eso no ayudo.
Y al contrario, yo ayudo, entonces por eso no diezmo y no ofrendo, porque va para ambos lados. Versículo 13. Y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre muchos otros, dice Jesús. Entonces, nuestros valores bíblicos deben tener prioridad sobre nuestras tradiciones y valores culturales. Y voy a colocar algunos ejemplos, que también ahí en pantalla deben estar, ejemplos. Porque usted dirá, pero ¿cómo así valores bíblicos y valores culturales? Bueno, le voy a colocar unos así rápidamente. Primero, el mundo nos está llamando a ser individualistas. Hoy precisamente estábamos hablando con el equipo, ¿sí? Y les estaba diciendo, mire, el plan maestro del enemigo para esta época, ¿sabe cuál es? ¿Sabe cuál es el plan? Separarnos, aislarnos. El plan maestro del enemigo en esta época no es la ideología de género. El plan maestro no es la hipersexualización. El plan maestro, eso es toda la bulla que él está haciendo mientras nosotros nos aislamos, mientras él nos aísla, él nos separa. Y cada vez más los hombres, las mujeres, los seres humanos están más separados. Y eso es lo que vende el mundo, individualismo versus ¿qué? Amor y servicio al prójimo. El mundo vende individualismo. Nosotros tenemos que practicar el amor y servicio al prójimo. ¿Sí se da cuenta? Una cosa es lo que el mundo vende, lo que el enemigo quiere, y otra cosa es nuestra cosmovisión bíblica, que es el amor y el servicio al prójimo. ¿Qué vende el mundo? Éxito financiero. ¿Usted cómo muestra el éxito en esta época para la gente? Pues según usted, para la gente, ¿qué es el éxito? Tener plata y tener posiciones materiales. Pero el Señor nos manda a ser humildes. Humildes. Humilde no significa que usted no pueda tener, pero es guardar la humildad, no humillar a los demás. Porque la cultura se mide por el éxito, la acumulación de las riquezas. Pero la Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esa pobreza espiritual es que yo sea humilde espiritualmente, entendiendo que Dios tiene un plan y tiene un propósito de vida. Tercero, conflicto, guerra. Eso es lo que vende el mundo ahorita, ¿no? Todo es guerra, todo es división. Hace 8 días yo les decía, aquí en Colombia, que si es de izquierda, que si es derecha, que si es de centro, que no sé qué, y eso es una guerra y la gente pelea, y eso uno en redes sociales ve como la gente hablan mal los unos de los otros, y los unos dicen mentiras y los otros también. Pero ¿qué nos manda el Evangelio? Paz. El mundo manda a que seamos consumistas, sí, consumir, tener, acumular y consumir. Pero el Evangelio nos manda a la generosidad. El mundo nos manda a la diversidad cultural sin límite moral. No hay límite moral. Pero el Evangelio nos manda a la pureza y la santidad. El mundo todo lo ve por la estética y la apariencia física, ¿no? Pero el Evangelio nos muestra que lo verdaderamente importante es la belleza interior. El mundo nos dice que hay una igualdad de género. Yo creo que esto va a causar polémica. ¿Usted cree que hay igualdad de género? Es una buena pregunta, ¿no? Igualdad de género. En todo. Pero el Evangelio nos habla de los roles complementarios. ¿Por qué? Porque los hombres tienen unas características que Dios ha puesto y las mujeres ha puesto otras y Dios le ha puesto otras características a las mujeres, las cuales los dos son valiosos, importantes y se complementan. Pero nos están vendiendo la idea de que todo se debe ser igual. Hombres, ya no hay diferencia entre hombres y mujeres. Ahorita hay un debate que preguntan, es una pregunta que le están haciendo a los activistas de esto: defina qué es mujer. Mujeres, pues es que mujer es el que se siente mujer. Pero defina qué es mujer. No, pues una persona que se siente como mujer. Por eso, pero para sentirse como mujer, ¿qué es ser mujer? Nosotros creemos en los roles complementarios a través del Evangelio.
Porque nos muestra eso, que somos importantes, que somos valiosos con nuestras diferencias, que nos complementamos, que hay cosas que los hombres podemos ver que las mujeres no pueden ver y que hay cosas que las mujeres pueden ver que los hombres no podemos ver. Y eso es malo, eso es hermoso, porque eso hace que nos necesitemos. Pero ahora, ¿cuál es la ideología? Que la mujer no necesita al hombre. He visto muchas entrevistas de gente de caballeros que van y pregunta, las mujeres le preguntan primero a mujeres, ¿no? Las mujeres necesitan los hombres. No necesitamos a los hombres porque somos autosuficientes, no sé qué. Y una cosa curiosa que está sucediendo en esta época es que le preguntan a los hombres si necesitan a las mujeres. ¿Y sabe qué contestan los hombres? Sí. Las necesitamos porque son importantes, porque son valiosas, porque he escuchado gente que dice, porque sin ellas, ¿qué sentido tendría la vida? Y eso es algo que ha puesto el corazón Dios. En el mundo nos venden que tenemos que tener fama y reconocimiento, pero el Evangelio nos muestra que hay que tener modestia y servicio desinteresado. El mundo nos muestra libertad sexual, pero el Evangelio nos habla de fidelidad y de pureza. En conclusión, ¿qué debemos hacer? Porque esa es una pregunta. Bueno, pastor, ¿qué debemos hacer? Si usted es creyente ya en el Señor y usted ya ha aceptado al Señor en su corazón y no sabe qué hacer, yo le digo que para tener una cosmovisión bíblica tiene que leer y estudiar la palabra de Dios frecuentemente. Segunda de Timoteo dice Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces la palabra es esencial para nuestra vida. No le tenga miedo a la palabra. Empiece a leerla de a poco. Si usted es un creyente que de pronto ha perdido un poco la línea de la lectura, de la oración, empiece despacio otra vez. Vaya al Evangelio de Mateo, empiece desde Juan, empiece desde el Nuevo Testamento, puede ser. No vaya a empezar a leer el Apocalipsis porque no queda enredado, pues. No, empiece el Nuevo Testamento, empiece a leer el Evangelio de cómo Jesús nació, cómo empezó su ministerio, cómo preparó a sus discípulos, los milagros que hizo. Y si usted no es creyente y apenas conoce del Señor, para tener una cosmovisión bíblica, tengo primero que entregar y someter mi vida a Cristo. Y decirle: Señor, yo quiero entregar mi vida a ti y abro mi corazón para que tú habites en él. Me arrepiento de mis pecados y quiero conocerte. Usted no puede ver, hoy por eso cantamos la canción de Lo que veo, porque no podemos ver lo que Dios ve si primero no nos entregamos a él. No podemos ver lo que Dios ve si no nos sometemos a su palabra. Pero esa palabra suena muy fuerte. Uy, pastor, someternos, eso suena como... Pero claro, tenemos que someter nuestra carne, porque nuestra carne quiere pecar, ¿o no? Si usted me dice que su carne no quiere pecar, al final me da un autógrafo, porque es que bíblicamente nuestra carne está deseando pecar. Pero el Espíritu está dispuesto. Y nosotros tenemos que someter nuestra carne al Espíritu de Dios, a la palabra de Dios, para mantenernos firmes conforme a su voluntad. Gálatas 2:20 dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo le voy a invitar a que oremos.